Aprendo en casa. Tercer grado. ¿Cómo están, niños? Buenos días. Continuamos con la experiencia de aprendizaje. Convivimos en igualdad de oportunidades. Hoy, en el día 3 de la semana 33, trabajaremos en el área de comunicación. El título de la actividad es Entrevistamos a familiares para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar. El día de hoy vas a averiguar sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. Para ello, nuestra meta es entrevistar a un integrante de la familia para conocer los roles de las niñas y los niños en el hogar. Muy bien, niños. Estos son los criterios de evaluación de tus aprendizajes que esperamos que logres al desarrollar esta actividad. Formular preguntas sobre los roles de las niñas y niños en el hogar. Realizar las preguntas con claridad y con tono de voz adecuado. Escuchar y tomar nota de las respuestas de la entrevistada o del entrevistado. Revisar las anotaciones o grabación luego de finalizada la entrevista. Agradecer cortésmente a la entrevistada o al entrevistado. Hoy vas a entrevistar a familiares para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar. Entonces, veamos lo que vas a hacer antes de la entrevista. Observa esta imagen. ¿A quiénes observas en la imagen? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué lo hacen? ¿Qué está utilizando el niño? Ahora vas a recordar estas dos actividades de las semanas anteriores. La primera del día 5 de la semana 27, entrevistamos para saber más sobre las plantas y sus beneficios. Y la segunda del día 3 de la semana 30, entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. Niños, en estas dos entrevistas que hicieron, mejoraron vuestra experiencia sobre la manera de entrevistar a un familiar e intercambiaste tu rol de hablante, preguntando, y de oyente, registrando las respuestas del familiar entrevistado. Entonces, ubica lo que aprendiste en estas dos entrevistas. Ahora, organiza tus ideas para entrevistar a un integrante de tu familia, escribiéndolas en este cuadro. ¿Para qué realizaré la entrevista? Para recoger información sobre los roles de los niños y las niñas en el hogar. ¿Y qué preguntaré? ¿Qué roles deben cumplir las hijas y los hijos en el hogar? ¿El rol de una hija y de un hijo en el hogar son diferentes? ¿Por qué? Realizaré la entrevista para saber las actividades que realizan las niñas y los niños en el hogar. ¿Y qué vas a preguntar? Aquí tú vas a escribir las preguntas que podrías realizar al momento de hacer la entrevista. ¿Y para qué más vas a realizar la entrevista? Tal vez para conocer si las niñas y los niños tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar. Puedes escribir ¿para qué más vas a realizar la entrevista? Y la pregunta que debes hacer. Luego, cuando hayas escrito tus preguntas que formularás en la entrevista, piensa y escribe a quién entrevistarás y por qué. A continuación, prepara y organiza tus preguntas. Puedes apoyarte en el siguiente formato. Primero, piensa en el título que le pondrías a tu entrevista. Luego, escribe la presentación del entrevistado en la que escribirás nombre del entrevistador, que vas a ser tú, y el nombre del entrevistado, que es el familiar que elegiste. Continúas presentando el tema de la entrevista y escribes la fecha en la que estás realizando la entrevista. Luego, escribes las preguntas para la entrevista. ¿Qué roles deben cumplir las hijas y los hijos en el hogar? ¿El rol de una hija y de un hijo en el hogar son diferentes? ¿Por qué? Escribe también otras preguntas que plantearás al entrevistado. Apóyate en el cuadro que completaste anteriormente. Finalmente, escribe el cierre, en el que harás el agradecimiento
y la despedida muy cortésmente por el apoyo a tu familiar. Niños, recuerden, una entrevista es un conjunto de preguntas que se formulan o realizan a la persona entrevistada para conocer u obtener información de interés en un estudio o una investigación. Para realizar una adecuada entrevista, se debe contar con una guía de entrevista, que es el documento o texto en el que se registran las preguntas realizadas por el entrevistador o entrevistadora y las respuestas que brinda la persona entrevistada. Muy bien, no olvides que debes acordar anticipadamente con el integrante de tu familia al que entrevistarás el día, la hora y el lugar de la entrevista. También haz un ensayo previo de cómo formularás las preguntas y las repreguntas para obtener mayor información. ¿Qué harás durante la entrevista? Empieza la entrevista con un saludo, tu presentación personal e indicando qué información esperas obtener de la persona entrevistada. Saluda e indica el propósito de la entrevista, que es conocer los roles de las niñas y niños en el hogar. Pídele a tu familiar entrevistado que escuche con atención las preguntas y que se dé un tiempo para pensar antes de responder. Formula las preguntas con voz clara y precisa. Escucha atentamente las respuestas. Si lo crees conveniente, tienes dudas o las respuestas son breves, repregunta para que tu familiar pueda ampliar la información que quieres saber. Anota las respuestas e información que te brinda, en particular aquella relacionada con tu propósito. Si es posible, pide a otro integrante de tu familia que grabe o filme la entrevista, pero hazlo con el consentimiento del familiar entrevistado. Al terminar la entrevista, agradece por la información brindada. Esto es lo que debes hacer después de la entrevista. Vas a invitar a tu familiar entrevistado para que comente qué le pareció abordar el tema de los roles de las niñas y los niños en el hogar. Además, puedes preguntarle acerca de las experiencias que recuerdas sobre este tema cuando era niña o niño. También sería interesante que te comente sobre el tiempo en el que su padre era niño y su madre una niña. Puedes consultarle en qué se parecen o qué cambios sucedieron en cuanto a los roles de las niñas y niños en el hogar. No olvides anotar algunas ideas importantes con respecto a los roles de las niñas y niños en el hogar, su experiencia de cuando era niña o niño, cuál era su rol en el hogar y los cambios que han ocurrido con relación al tiempo de sus padres. Muy bien, una vez que te encuentres sola o solo, revise el audio de tu grabación y o las anotaciones realizadas para verificar la redacción y o corrección de palabras que por el apuro hayas podido escribir de manera incorrecta. Ten en cuenta la información que te brindó tu familiar en la entrevista y considera los datos que creas importantes. Para finalizar, reflexiona sobre los aprendizajes que lograste al desarrollar y participar de esta actividad. ¿Qué fue lo más interesante de la actividad? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles fueron tus dificultades en esta actividad? ¿Cómo las superaste? Luego, reflexiona con los criterios para autoevaluar tu aprendizaje y saber si los lograste y qué necesitas mejorar. A trabajar entonces, niños. Continuamos el día de mañana. Cuídense mucho.